con un invitado muy especial, Sergio Espinar, uno de los mejores nutricionistas deportivos que conozco. Ha sido profesor mío en un experto universitario en nutrición deportiva. Y bueno, la verdad es que estoy bastante sorprendido que haya aceptado la invitación al programa, lo cual le agradezco mucho y bueno, espero que la entrevista, estoy seguro que va a ser muy productiva, que vais a aprender mucho, va a estar enfocada sobre todo en cuanto a técnicas y estrategias que Sergio nos va a recomendar para perder grasa. Pero bueno, antes de empezar el programa, como siempre, si os gusta el programa, por favor, compartirlo, y una valoración me va a ayudar a llegar a más gente. Y si queréis recibir más artículos y más vídeos para ayudaros a transformar vuestro físico, suscribíos a mi lista de email en antonioyuste.com. Y bueno, Sergio, un placer tenerte aquí con nosotros. La verdad que yo estoy emocionado de tenerte. Y bueno, para quien no te conozca, aunque yo creo que todo el mundo del gremio sí te conoce, porque además eres bastante activo en redes sociales y ahora te estamos viendo bastante por YouTube también, que le está dando bastante vida al canal. Cuéntanos un poco cuál es tu background, cuál es tu formación, en qué te estás especializando ahora y llevas especializándote, y a qué te dedicas últimamente. Vale, muy por encima, yo me saqué la carrera de farmacia, hice mis 5 años, la licenciatura, y luego posteriormente pues empecé a ejercer como nutricionista. Y bueno, pues una cosa llevó a otra, y obviamente para hacerlo de forma legal y consecuente, pues luego me saqué la carrera en nutrición. Y bueno, actualmente me dedico sobre todo al tema de la formación, a ser docente en el máster de la Universidad Isabel I, y también como profesor en el SNS, que justamente me comentaba ahora mismo. Y bueno, actualmente me centro sobre todo en 3 temas principales. Uno es la composición corporal, la pérdida de grasa y ganancia de masa muscular. La segunda sería sobre todo en disciplinas de fuerza y CrossFit. Y sí es cierto que desde hace unos 2 años o 2 años y medio aproximadamente, pues me estoy dedicando también al tema de la nutrición a la mujer, algo que comencé como hobby y que he visto que tiene bastante acogida, sobre todo porque hay muy poca información disponible para ella. Y sobre Sí, yo todo estoy viendo que últimamente, de hecho, una de las infografías últimas que he estado viendo tuya es sobre cómo afecta el eje hormonal de la mujer, con una infografía sobre la amenorrea, la subida del cortisol, que has publicado hace poco, y unos posts sobre ello, ¿no? Que vaya, que la mujer hay que tratarla de forma diferente al hombre, y tiene su estrategia individual, ¿no? Claro, efectivamente, es que yo vengo principalmente también del, como comentaba, el tema de la composición corporal. Empecé con deportistas dedicados al culturismo y me di cuenta de las salvajadas que se hacían allí, es decir, chicas con 600 o 700 calorías que podrían Ajá. estar meses con ellas, muy, podemos decir, alta en proteínas y vegetales nada más, no consumían nada de grasa ni nada de carbohidratos. Pues luego se ha formado como un tema tabú, ¿no? Porque la mayoría ves que han perdido su ciclo menstrual, pero no es un tema que Claro. obviamente guste hablar. Y sí, pues sobre todo en el tema de prevención, evitar que las chicas lleguen a ese punto. Y oye, pues si han llegado a ese punto por X cosas, pues cómo salir de ellas sin que te afecte, primero a nivel hormonal y segundo a nivel psicológico, que suele ser el mayor problema. Porque hablando de este tema, que a mí me interesa bastante, sí que es cierto que cuando entrenadores o por su cuenta alguien quiere perder peso, sobre todo de forma muy rápida, que les come un poco el corto plazo, los déficits calóricos suelen ser muy altos y el ejercicio cardiovascular es extremo. Yo estoy rodeado en el mundo de la competición de fitness y culturismo, y hablamos de ejercicio cardiovascular de 3 horas, aunque sea de tipo LIT, de baja intensidad, por la mañana, por la tarde, y unos déficits calóricos altísimos. Una persona en el que, bueno, las dietas ochenteras que tú conocerás, culturistas y de fitness, era arroz y pollo, no se utilizaba nada de grasa, poliinsaturada, y luego pues, los problemas que acarrea eso. Una persona que esté en esta situación, ¿cómo lo podemos corregir? Tanto si es un hombre como una mujer. Una persona que ha estado meses con un déficit calórico sin refit siquiera, con un déficit lineal, con tantísimas horas de cardio, porque ese sistema hormonal que se ve alterado, ¿cómo nosotros podemos corregir esa situación? Como comentaba, efectivamente, en los años, yo creo que 70, 80 principalmente, hubo una moda, por así decirlo, en la cual los culturistas iban con dietas altas en carbohidratos justamente para perder grasa corporal. De hecho, Ajá. hay algunos estudios en los cuales se hacían justamente ese análisis de lo que consumían estos deportistas, y veías que básicamente cuando buscaban ir a competición o subirse a la tarima consumían incluso hasta pan, algo que ahora mismo sería muy viable. Entonces, sí es cierto de que estar varios meses con estas definiciones, llegamos a un punto en el cual ese sistema hormonal se puede ver
no dañado, porque dañado no es la palabra, pero sí podemos decir que está bajo mínimo, ¿no? Hormonas como la leptina, pues la tiroidea y hormonas como por ejemplo la grelina se encuentra disparada junto con el cortisol, es decir, tenemos como un ambiente hormonal que es propicio justamente para la pérdida de masa muscular y para la recuperación de grasa. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es hacer una analítica hormonal si pensamos que estamos en esa situación para comprobar que efectivamente nuestro sistema hormonal no está en esos valores normales, ¿no? Sí, realmente es muy difícil hacer una analítica de esa, pero cuando, por ejemplo, miras los niveles de leptina de un culturista, te puede dar mínimos, o sea, te puede incluso salir que casi no tiene leptina, o por ejemplo, de que sus niveles de cortisol se encuentran disparados. En el caso de la chica, por ejemplo, vemos que los niveles de estradiol pues, se encuentran también muy bajos. Nos dice justamente de que se puede producir esa pérdida de densidad mineral ósea, que suele ser lo que desencadena posteriormente la aparición de osteoporosis temprana. Te encuentras chicas que competían en bikini que a lo mejor con 30 o 40 años pues tienen ya esa menopausia precoz o que se le han diagnosticado osteoporosis. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que hay cambios que son irreversibles, como en este caso de la densidad mineral ósea, y sí es cierto que hay otros cambios que son reversibles, es decir, la mayoría de esos desajustes hormonales que se producen se revierten aumentando la cantidad de calorías que consume esa persona. ¿Vale? Sí es cierto de que en las mujeres hay, podemos decir, más dificultad, por ejemplo, en el tema de recuperar la menstruación, no hablamos de semanas, sino podemos hablar de meses o incluso años. Hay diversos estudios que nos dicen que la recupera a los 8 o 9 meses, es decir, que tenemos que ir mentalizados de que no es algo que se pueda solucionar en un mes. Tenemos que hablar de periodos incluso meses o años, en algunos casos. Y en el caso del ejercicio, ¿también habría que reducir la cantidad de ejercicio y la duración de este? Realmente el tema del ejercicio influye, porque tenemos que hablar obviamente de la ecuación de calorías que entran menos calorías que salen, pero tenemos que hablar de la disponibilidad energética, es decir, tenemos que reducir a las calorías que consumimos cuántas calorías estamos gastando. Y ahí es cuando llega el problema. La mayoría cuando hace esos protocolos pueden estar a lo mejor 2 o 3 horas de cardio. Normalmente, en el caso de los chicos, se suele hacer a lo mejor una sesión por la mañana y un entrenamiento de pesas por la tarde. Pero al fin y al cabo vemos que son sesiones que tienen un gran desgaste y que a lo mejor el requerimiento es muy superior al que están realizando en cuanto a consumo, que a lo mejor son de 800 o 900 calorías, cuando ese requerimiento debería ser a lo mejor de 2.000 o 2.500 calorías. Entonces, primero deberíamos ajustar cuántas calorías vamos a consumir y sí podríamos hablar luego de reducir algo el ejercicio físico. Vale, genial. Bueno, pues entonces ya tenemos el protocolo que en este caso, que yo estoy convencido que muchos de nuestros oyentes y suscriptores, algunos estarán en esta situación, ya sabemos lo que tenemos que hacer, que justo lo contrario que hay que hacer es seguir bajando calorías, ¿no? Que eso solo agravia el problema. Entonces, bueno, a mí me ha gustado mucho la estrategia que yo he visto que tú comentas en el blog de HSN, me parece que la he visto, y bueno, también en uno de tus vídeos en YouTube. Es la estrategia que tú consideras y que tú has probado que da buenos resultados en cuanto a pérdida de grasa, manteniendo la mayor cantidad de masa muscular posible, ¿no? Que, bueno, antiguamente o incluso ahora, por desgracia, se suelen hacer déficits lineales en muchas ocasiones. Otras veces se incluye a lo mejor solo un refit. Luego ya parece que también se van incorporando ciclado de hidratos dependiendo de si se entrena o no se entrena más o menos hidrato, pero tú vas como un paso más, ¿no? Tú, por lo visto, metes unos días que llamas A, B y C, ¿no? Con unas cargas diferentes de hidrato de carbono y calorías. ¿Nos podrías explicar un poco este sistema y por qué tú consideras, si es que lo consideras que tiene ventaja respecto a otros tipos de sistemas de alimentación para perder grasa, en el que haya un solo refit o que sean lo que son calorías lineales a lo largo de la semana? Claro, yo lo que juego principalmente es con el factor psicológico, es decir, cuando una persona ve que su ingesta es lineal, pues sí es cierto de que a largo plazo, o al menos a lo mejor hablamos de 5 o 6 meses, sí puede notar como que ya está un poco cansado, la adherencia empieza a reducirse, la persona empieza a dejar de lado esa planificación. Entonces, yo lo que hago es buscar alteraciones en la cantidad de calorías. Yo creo que lo importante al fin y al cabo es el déficit semanal. Y, por ejemplo, a mí lo que me funciona muy bien, por ejemplo, son déficits agresivos a corto plazo. Es decir, por ejemplo, esos días C, en los cuales se hace un déficit muy elevado, pues se ha observado de que al organismo no le afecta a nivel hormonal esos déficits
que son muy grandes, pero en un corto espacio de tiempo. Vale, y un día a la semana no influiría en la pérdida de masa muscular, que supongo que algunos son los que estarán un poco preocupados por eso, ¿no? Porque dicen, oh, voy a estar un día sin meter tantas calorías, voy a perder músculo, ¿no? Efectivamente, porque justamente en el blog lo comento de que esos días cubre esa parte de aminoácidos y aún así, aunque estuviéramos 24 horas sin consumir proteínas, pues la pérdida de masa muscular semanal no sería significativa. Y lo que también suelo hacer es justamente meter esos días B, en los cuales la persona ve cómo su dieta aumenta en cuanto a contenido calórico y principalmente de carbohidratos. Entonces, la planificación esta justamente en un principio era para aquellas personas que buscaban perder grasa sin perder rendimiento o como consecuencia perder masa muscular, y la verdad que se ha hecho viral. De hecho, tengo otro protocolo exclusivamente para perder grasa y no ha tenido tanto éxito. Y la verdad que las sensaciones han sido muy buenas, porque la gente es muy fácil de llevar, es decir, incluso podemos hacer algunos ajustes, como por ejemplo quitar un día B para meter un día A, un día C, que para favorecer ese déficit semanal, pero en resumen suele funcionar bastante bien. Corrígeme si me equivoco, voy a intentar explicar lo que sería la estructura semanal, ¿vale? Según he visto en una de tus infografías, si ves que me equivoco, hay algo más que añadir, me lo dices, ¿vale? Yo he visto que los domingos, que se suele descansar, es cuando se hace el déficit más agresivo, ¿no? Y después los días lunes, los lunes y los jueves, que se suele entrenar, es cuando hay un ligero superávit calórico, ¿no? Y el resto de días, creo que son martes, miércoles y viernes, ¿no? Y sábado, son en los que hay un ligero déficit calórico, ¿es correcto? Efectivamente, eso es uno de los ejemplos porque al fin y al cabo, como comentaba, lo principal a la hora de perder grasa es la adherencia. Y a lo mejor una persona pues te puede decir, oye, pues en vez del día B meterlo el lunes, lo puedo meter el martes o miércoles, sin problema. O sea, yo he hecho ese reparto, pero tú dentro de esos días A, B y C te lo puedes repartir como quieras, ¿vale? Yo creo que ese protocolo lo escribí hará unos 3 años y medio aproximadamente, pues haría alguna revisión, como por ejemplo reducir los días B a solo uno semanal. Suele ser una pregunta que muchos me hacen, en plan, ¿qué modificación harías actualmente? Pues seguramente reducirla a un día B da mejores resultados a corto plazo. Y, como comento, es distribuirlo a gusto a la persona. Sí es cierto de que al menos un día B lo metería entre semana para evitar ese descenso de los depósitos de glucógeno de forma prolongada. Vale. Y cuando queremos nosotros socializar, ¿cómo podríamos estructurar nuestra comida trampa, por decirlo así, o si nos apetece comernos un entrecot o una pizza? ¿Cómo podríamos planificarlo? Normalmente cuando se busca hacer una comida trampa o similares, lo que se busca es buscar ese déficit por otro lado. Es decir, si yo sé que a lo mejor mañana me voy a pasar, pues a lo mejor hoy o pasado mañana buscar un déficit que sea algo más agresivo, ¿no? Es como no quitarse toda la comida para buscar un día en el cual te metas un exceso de 4.000 calorías, pero sí buscar al menos ese déficit en alguno de los días. Vale, genial. También he visto que en uno de tus vídeos a mí me ha sorprendido mucho porque hasta ahora, según algunos estudios que se han visto, sí parecía que los refits se utilizaban para resetear un poco el sistema hormonal, ¿no? Pero tú comentas que, bueno, que parece ser que esto no es así, ¿no? Que sí que es cierto que viene bien a nivel mental y para reponer el glucógeno muscular, pero que sin embargo se ha visto que no vuelven a elevarse los niveles hormonales por el déficit calórico que se produce a lo largo de la semana. ¿Esto es así? Sí, podríamos hablar de algo similar. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos ese refit o carga de carbohidratos en un tiempo, pues es cierto que se observa una elevación de los niveles de leptina, pero lo que comento es que no se sabe si este aumento de los niveles de leptina podrían producir esos efectos que se asocian al refit, como por ejemplo que tengas un mayor gasto basal o que por ejemplo reduzca la ingesta calórica por ese descenso del apetito. Entonces, como comento en el vídeo, el tema de los refits es que tú aumentas esos depósitos de glucógeno, entrenas con mayor intensidad, quemas más calorías y por lo tanto es mucho más fácil buscar ese déficit calórico. Lo dejo un poco en el aire, ¿vale? Sí podríamos buscar o realizar en un futuro algún ensayo en el cual nosotros hagamos esos protocolos de introducir carbohidratos y ver a través de calorimetría indirecta si realmente se produce ese aumento del metabolismo. Y aún así lo que comento es que no creo que sea o que suponga una magnitud suficiente. Es decir, si aumenta el metabolismo, a lo mejor estaremos hablando de
30 o 50 calorías que queme de más la persona. Es decir, Claro. esas 50 calorías no van a marcar, ¿vale?, de forma significativa la pérdida de grasa corporal. Claro. Bueno, aunque todavía no se sepa claro, en mi opinión, yo creo que hay que hacer refit sí o sí, porque el tener los depósitos de glucógeno musculares llenos es lo que te va a permitir entrenar duro, ¿no? Y mientras con más intensidad puedas entrenar, más va a preservar la masa muscular, ¿no? Efectivamente. Además, hay diversos estudios los cuales nos muestran que cuanto menor el contenido de glucógeno muscular, mayor es la degradación proteica. Por lo tanto, ya tenemos ahí incluso otro plus de cara a hacer esa carga de carbohidratos. Vale, genial. Bueno, y en cuanto a las pérdidas de grasa y en el sistema hormonal que estamos hablando, en el que se eleva el cortisol, bueno, la famosa hormona del estrés, ¿no? ¿Cómo podríamos combatirlo para seguir perdiendo grasa? Sobre todo a mí me gusta mucho la parte emocional, sobre todo que atañe a las mujeres, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros evitar esto? Claro, justamente tenemos que ver que la restricción calórica en sí supone un estrés para nuestro organismo, es decir, nuestro organismo va a detectar ese déficit calórico, va a tener como una emergencia y en el cual va a producir ese aumento del cortisol. ¿Qué ocurre cuando se produce ese aumento de cortisol? Pues que uno de los efectos que se produce justamente es el de retención de agua. Entonces las personas, sobre todo mujeres, pueden ver cómo esa retención de agua se produce un aumento de peso, entonces la mujer se agobia porque está haciendo esa dieta, está entrenando y ve cómo su peso aumenta, ¿y qué hace? Restringir las calorías. Entonces esta restricción va a hacer que se produzcan más cortisol y por lo tanto se retenga más agua. Entra en un círculo vicioso. Exacto. Ese sería uno de los efectos. ¿Vale? El otro, justamente, lo que comento, el estrés de ver que no pierde grasa, ¿vale? El estrés psicológico puede también hacer que se produzca ese pico de cortisol. Entonces, como comentaba al principio de la entrevista, la forma más fácil de salir de eso es aumentando la ingesta calórica. Esa sería una de las vías. Y si estamos hablando de estrés psicológico, pues sí se ha observado de que, por ejemplo, técnicas como mindfulness pues puede ayudar justamente a reducir ese estrés. Vale, además podemos hablar también de suplementación como la ashwagandha. Vale, sobre todo que si se siguen un poco las calorías, que no se alarmen, ¿no? Que no piensen que van a recuperar una cantidad de peso por subir durante poco tiempo las calorías, ¿no? Que eso parece que es lo último a lo que están dispuestos y al revés, lo que siguen es bajando las calorías porque ven que no pierden, ¿no? Claro, al fin y al cabo, si tú cortas calorías, vas a perder glucógeno, agua, vas a perder peso, o al caso contrario, si tú aumentas la ingesta calórica, principalmente carbohidratos, verás cómo aumentan los depósitos de glucógeno y por lo tanto agua corporal. Entonces, a corto plazo no hay que ver la variación de peso, e incluso a largo, en el caso de las mujeres simplemente el ciclo menstrual, pues por ese pico de estrógenos preovulación o incluso esa semana premenstruación puede aumentar incluso 1 kilo o kilo y medio de agua, dependiendo de algunas chicas. Claro. Si esa chica a lo mejor pierde 400 gramos esa semana, puede ver cómo incluso ha aumentado 700 gramos de peso corporal. Por lo tanto, yo creo que revisar el peso corporal es sinónimo de estupidez, entre comillas. No veo necesario tener que pesarse y menos como muchas personas hacen de forma diaria. Claro. Sí, porque en realidad lo que tú dices, ¿no? Yo creo que lo importante es que se vaya perdiendo semanalmente, incluso mensualmente, ¿no? Todos los días uno no duerme igual, no asimila igual la comida, no entrena igual de duro, puede haber fluctuaciones de medio kilo y 1 kilo por día, ¿no? Efectivamente. De hecho, lo que pasa a mucha gente es que cuando hace un refit y se pesa al día siguiente, bueno, tienes la consulta ya que te quiere matar. Es lo mismo, porque... Igual, yo tengo clientes que yo les digo, mira, no os peséis mínimo una semana y cada 15 días me enviáis fotos, peso, medida, si es online, ¿vale? Si no, pues con el caliper, etcétera, ¿no? Pero hay clientes que no hacen caso y se pesan todos los días y a lo mejor un día suben 200 gramos y es alarma, esto va fatal. Y digo, mira, relájate, que lo importante es el cómputo semanal, es normal que haya días que gane un poquito, otros días que pierda, lo importante es la progresión semanal y sobre todo mensual, ¿no? Que si vamos perdiendo peso a lo largo de la semana y del mes, que vamos bien, que porque un día retenga 200 gramos más o 500, no es que vayamos mal, ni mucho menos, ¿no? Esto no es lineal que en una ecuación tú todos los días vayas a bajar cronológicamente 200 gramos, ¿no? Entonces hay un perfil de cliente y el problema es que, según lo que yo veo por la experiencia que tengo con clientes, es que esto le genera mucha ansiedad y le sube el cortisol. Es que entra en ese mismo círculo vicioso por pesarse todos los días. Por eso yo pienso que es un error el pesarse todos los días, ¿no? Y que
hay que darle un poco más de tiempo, por lo menos semanal o quincenal, porque si no, esta misma ansiedad de las personas que no entienden, o porque lo hacen por su cuenta o porque no se le ha explicado que un cuerpo no puede perder todos los días la misma cantidad de grasa corporal, de peso, y que si no lo hace, no es que vaya la cosa mal, este estrés es abrumador para la persona, pero de venirse abajo, ¿eh? Claro que, por ejemplo, ya cuando incluso recurres a metodología que sea casi exacta, como puede ser el DEXA, te encuentras que tiene un error del 3 o 5%. Es decir, tú puedes perder grasa corporal en corto plazo, pero luego ese aparato no es capaz de cuantificarlo, o si lo cuantifica puede tener un error que sobreestime ese porcentaje de grasa que tiene. Entonces, Claro. Dime. no, justamente eso, de que sobre todo en mujeres no debería empezarse ni incluso de forma semanal, sino buscar, por ejemplo, si yo me peso premenstruación, pues volver a pesarme el mes que viene en la Claro. misma fase del ciclo menstrual. Esa es una parte de la que no hemos comentado, que en la menstruación las mujeres pueden retener de 3 a 4 kilos, incluso más, ¿no? Entonces es importante que sepan en qué periodo se encuentran, cuándo empieza y cuándo acaba, incluso que eso lo controle el nutricionista y el entrenador, ¿no? Claro, es que yo, por ejemplo, he tenido chicas en consulta en el cual incluso su perímetro de cintura ha aumentado 6 centímetros en esa semana de premenstruación, por esa retención que tiene. Además, se ve de forma muy clara porque ver luego el resto de datos y no cuadra. Ajá. Vale, Sergio, pues genial. Pues mira, si te parece, vamos a coger un caso de ejemplo, ¿vale? Vamos a poner una persona que empieza con este sistema de A, B y C para perder grasa, lo consigue en unos cuantos meses en estar en su peso ideal. Y tú comentas que, según he visto yo en uno de tus vídeos, que para que el cuerpo acepte y tome como base ese nuevo peso, aproximadamente deben pasar unos 2 años. ¿Puede hablarnos un poco de esto? Sí, este fue uno de los estudios en el cual se llevó a cabo, creo que fue en Tennessee, en el cual introdujeron a un grupo de personas en una especie como de invernadero, en el cual simulaban distintos estados de la Tierra, por ejemplo, habían desiertos, bosques y demás. Entonces se le daba una dieta casi vegetariana, muy rica en carbohidratos, aproximadamente casi un 80%, y la pusieron a perder grasa durante 2 años. Pues bien, la mayoría perdieron grasa corporal, perdieron bastantes kilos, y luego después de esos 2 años hicieron vía libre. Cuando volvieron a su hábitat, por así decirlo, o a su rutina, la mayoría recuperaron peso corporal, tuvieron efecto rebote. Lo que se observó es que, por ejemplo, habían procesos adaptativos que se habían mantenido incluso después de pasar ese tiempo. Podríamos decir, por ejemplo, la actividad física espontánea, esa persona se había vuelto más sedentaria, ¿vale? Después del experimento. Por eso yo comento de que en algunos casos la persona que es obesa, no tenemos que decir que ya no es obesa porque lleve 1 año. De hecho, mi compañero Walter lo habla muy bien este tema porque te dice que hay algunas adipocitos que la vida media son de 10 años. Entonces, no soy tan optimista de pensar que por pasar 2 años ya tengas o hayas pasado ese periodo de adaptación. De hecho, sin ir más lejos, cuando miramos en plazo de 5 años, el 95% de las personas han recuperado el peso. Es decir, solo un 5% de las personas que deciden hoy ponerse a dieta, dentro de 5 años, seguirán manteniéndolo. ¿Vale? Ese es el principal problema que nos encontramos hoy en día. Vale, entonces habría que seguir, lógicamente, siguiendo un plan mínimo normocalórico, ¿no? Durante todo este tiempo. Claro, el problema que se encuentra la gente es que cuando llega a su peso ideal, vuelve a consumir las mismas calorías que antes. Entonces, podemos decir que si tu tasa de mantenimiento estaba aquí y has perdido a lo mejor 15 o 20 kilos, pues ahora la tienes aquí, el requerimiento calórico. Y tú estás consumiendo la misma que aquí. Entonces, por lo tanto, vuelves a recuperar ese peso. Claro, a mí una pregunta que yo tengo siempre recurrente de los clientes, te lo digo tal cual, literal, como a mí me lo suelen decir, ¿vale? Cuando ya consiga mi objetivo, esté en mi peso ideal, ¿voy a poder comer normal? Y lo que consideran normal, pues, es una alimentación muy alta en carbohidratos, ¿no? Varios platos de pasta al día, bastante pan, en fin, que al final tú cuentas las calorías y es bastante, ¿no? Entonces, es lo que yo le digo, que es precisamente lo que tú dices. Dices, mira, si empiezas a tomar otra vez esta alta cantidad de calorías, sobre todo
basado en carbohidratos que va a tener un exceso, al final lo va a recuperar, ¿no? Entonces, sí puede ir incorporando un poco más de carbohidrato, pero siempre y cuando, lo que tú dices, ¿no? Estés en lo que son tus requerimientos para mantener ese peso, ¿no? Efectivamente. Vale, y hay una cosa que me ha llamado a mí la atención, que son de personas que no son respondedoras, que hay un pequeño porcentaje de ellas, pero que ocurre y que a quien le toca la china, por decirlo así, no sabe por qué, ¿no? Que son que empiezan a hacer dieta y ejercicio, pero sin embargo no pierden grasa, ¿no? Tú hablas de ello, del efecto Mona Lisa, ¿no? Y a mí me gustaría que nos explicara un poco en qué consiste y para este tipo de personas que en principio se ponen en manos de un profesional o por su cuenta y ven que en principio tienen un déficit calórico, que ven que su sistema de entrenamiento también queman una serie de calorías con ejercicio cardiovascular, con entreno con pesa, y no responden, si se engloban dentro de este grupo, ¿cómo pueden combatir eso? ¿Y a qué se debe? Claro, es que cuando una persona es incapaz de, por ejemplo, perder grasa corporal, siempre se le dice, pues que es vago y no quiere comer, perdón, que no quiere entrenar o que come en exceso. Sí es cierto de que en algunos casos nos encontramos de que realmente, aunque haga esa dieta y entrene correctamente, no es capaz de perder grasa corporal. Por ejemplo, esos sujetos que tienen el fenómeno de Mona Lisa, o en el cual, en otras palabras, ese sistema nervioso simpático se ve deteriorado. Y es uno de los problemas que podríamos decir que es causante también de la obesidad. Sabemos que el sistema nervioso simpático pues supone un aporte, por así decirlo, a ese metabolismo en reposo. Si tú ese sistema lo tienes deteriorado o dañado, por llamarlo de alguna forma, cuando miras ese metabolismo en reposo, pues la verdad que la cantidad de calorías que quemas es bajo. Aún así, es un grupo muy, muy pequeño de población, igual que aquellas personas que, por ejemplo, tienen algún problema con la leptina. Estaremos hablando del 4 al 7% de la población. Habría todavía un 90% de las personas que aumentan su peso corporal que no tienen ese problema. Vale. Y en el caso de, que suele ser muy común también, en el caso de que una persona empieza a perder peso corporal con entrenamiento y un plan de alimentación con un déficit calórico y se estanque la pérdida de peso, ¿qué suele ocurrir en este tipo de ocasiones? ¿A qué puede ser debido? Tal vez peque de simplista, pero es lo que nos encontramos en la mayoría de casos, que es que la persona infraestima cuántas calorías está consumiendo y sobreestima cuántas calorías está quemando. Es decir, te llega la persona y te dice que está consumiendo 1000 calorías, de que está entrenando muy intenso en el box, en CrossFit o en la sala de entrenamiento y que quema 1000 calorías porque lo dice su polar, y a lo mejor esa persona está quemando 300 calorías y su ingesta está siendo a lo mejor de 400 o incluso 1000 calorías más de lo que ella cree. Entonces, cuando miras el gasto, que no es tanto como esa persona se pensaba, y la ingesta calórica es más elevada, pues ahí nos da ese efecto de meseta. ¿Vale? Tenemos que ver que hay procesos involuntarios, como ese aumento del apetito, en la cual la persona consume más calorías de forma inconsciente. Vale, pues genial. Pues Sergio, mira, ya estamos terminando con la entrevista. Yo siempre le hago 2 preguntas a todos los entrevistados, ¿vale? Y tú no ibas a ser menos. La primera es, ¿qué 2 consejos podrías dar a toda persona que quiera bajar su porcentaje de grasa corporal? Vale, la primera justamente es eso, buscar adherencia. Sé que ahora hay muchísima moda de la dieta paleo, de la dieta a la zona, cetogénica. Buscar aquella que se adapte más a ti. Es decir, hay personas que los cuales dicen, pues mira, prefiero evitar carbohidratos porque me excedo con mucha facilidad. Y hay otras personas que dicen, mira, no puedo con una cetogénica porque me siento agotado y prefiero rendir más en los entrenamientos. Entonces, podemos decir que funcionan todas, solo que no hay una única dieta que funcione en todas las personas, que es la clave. Es decir, no es tan necesario también mirar la distribución de macronutrientes, que sí es cierto de que tenemos que buscar un aporte de proteína y demás, sino también mirar qué alimentos. No es lo mismo buscar esa fuente de carbohidratos, a lo mejor en refinados, que tiene un bajo poder saciante, y a lo mejor de frutas y verduras en las cuales tienes que consumir un elevado volumen para llegar a ese requerimiento de carbohidratos. Entonces, sí, coméntame. No, sí, te iba a comentar que precisamente ese, ¿no? Unos alimentos que lógicamente no produzcan un exceso calórico, pero que paliativamente le gusten a la persona y no sea una tortura el hacer un plan de alimentación durante semanas, como me encuentro yo con muchas personas. No, mira, es que me han puesto para desayunar unas claras de huevo con un filete de pollo. Me lo como en el trabajo
después otra vez por la tarde frío, de pie. Entonces, aguantarlo durante semanas es bastante duro. O todos los días comer lo mismo, ¿no? Hay muchos casos, ¿no? Entonces, yo como tú, yo pienso que hay que buscar un plan de alimentación, que la persona no le sea una tortura hacerlo, que le sea cómodo, porque tiene que hacerlo durante muchas semanas y después, lógicamente, para mantener esa estética corporal tienes que seguir alimentándose con un aporte normocalórico, pero con unos alimentos que le sigan gustando, ¿no? Porque si no, al final es lo que tú dices, se deja de seguir el plan de alimentación y entra la ansiedad, entra el comer compulsivamente y los atracones, ¿no? Claro, es que, por ejemplo, mucha gente dice eso de a lo mejor de comer cada 3 horas y dice, mira, estoy en el trabajo, no puedo comer y ya le está creando un estrés innecesario. Pues decirle, pues mira, si no puedes, pues haces 3 comidas y ya está, no hay problema. O lo que tú comentas, pues fui a almorzar y no tenía brócoli y me desesperé y comí un paquete de galletas. No, a ver, si no tienes brócoli, puedes buscar otra fuente de vegetales que no tiene que ser necesariamente el brócoli. Yo creo que ahí Claro, está justamente la clave, ¿vale? claro. ¿Y quién crees que no debería faltar en el programa? ¿Quién piensas que sería interesante que estuviera? Yo creo que Walter es una de las personas de las que más he aprendido y sobre Ajá. todo de que tiene esa capacidad de dar información sin pedirte nada a cambio. O sea, justamente mañana viajo a Madrid a dar un curso con él y ya hoy me está mandando libros para justamente para formarme y poner algunas diapositivas. Qué Y bien. es así, o sea, bastante humilde en ese sentido y creo que aporta muchísimo a este mundillo. Vale, pues lo intentaremos tener en el programa. Espero que nos falte. Oye, Sergio, pues muchas gracias por la entrevista. Yo personalmente me ha gustado mucho, ha sido un placer. He aprendido mucho también y seguro que los oyentes. Y bueno, por último, ¿dónde podemos encontrarte y qué proyectos tiene ahora mismo? Me podéis encontrar básicamente en todas las redes sociales, en Ajá. Facebook como Sergio Espinar, en Instagram como Sergio.espinar, en Twitter como Sergio_Espinar y en YouTube pues más de lo mismo. Y los proyectos que tengo actualmente pues podríamos decir de que es el libro, pero yo creo que siempre lo voy dejando por otros compromisos y la verdad que no veo el día en el que acabe, pero sí es cierto de que es el proyecto que más cariño le quiero poner o que más deseo tengo por acabar. Ujú. Porque, ¿cómo estás enfocando el libro? Yo no sabía que iba a lanzar un libro. ¿En qué lo estás enfocando el libro? Justamente a lo que es mi trabajo, que es a las adaptaciones metabólicas producidas por la pérdida de grasa, es decir, hablar sobre ese efecto rebote, hablar de Ujú. qué sucede, por qué la gente se estanca la pérdida de peso, cómo solucionarlo, darle algunas claves que le puedan servir en el día a día, que la gente pues no se vea en plan que es incapaz de perder grasa y decir el por qué y dañar o culpar a ese metabolismo Claro. lento que muchas veces surge. Pues Sergio, con muchas ganas de que lo lance. En cuanto lo lance, avísanos que seremos los primeros en comprarlo. Yo el primero. Pues Sergio, muchas gracias por la entrevista y bueno, espero que hayáis aprendido bastante hoy. Yo sé que ha sido una entrevista muy buena sobre pérdida de grasa corporal y si pensáis que es útil el programa, por favor, compartirlo a quien penséis que pueda serle útil y si queréis recibir más vídeos y más artículos sobre cómo transformar vuestro físico, entrad a antonioyuste.com y suscribíos a mi lista de email. Un saludo y os vemos en el próximo programa.